gracias de nuevo por volver a esta vuelta y vamos a por la última mesa redonda de la mañana, porque si hemos estado hablando de 3 áreas tecnológicas que son clave dentro de este concepto tan amplio como la Deep Tech, tenemos que hablar también de la financiación, que es uno de los componentes más importantes para que se desarrolle. Aún así, también estamos en un contexto en el que hay tendencias que a veces se le llaman no de consumo, que están cada vez son más claras que generan un impacto muy importante, incluyendo la emergencia climática, si estábamos hablando antes también de la catástrofe que hemos tenido estos días. Pero, bueno, vamos a proceder a esta mucho más interesante, combinada con impacto social y la medición, etcétera. Y para ello os voy a presentar al moderador de esta mesa, que es Borja Monreal, director de Políticas Públicas en la Oficina de Presidencia del Gobierno. Adelante y muchísimas gracias a todas y a los ponentes. Bueno, entiendo que me acompañáis ya todos y os voy presentando, ¿no? No sé si... A ver si me ha apagado el ordenador. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a la Fundación Cotec la oportunidad de estar aquí y de compartir este espacio con gente tan brillante, como vais a ver. Además, para mí es muy especial estar aquí. Yo les contaba ahora hace un momento que yo empecé mis andadas tecnológicas a 20 metros de aquí, hace ya muchos años, más de los que quiero reconocer, pero en el año 2008 empecé a trabajar para una empresa asturiana que era Satec y estuve trabajando con ellos bastantes años. Entonces, para mí me hace especial ilusión estar aquí hoy. Lo que no me hace tanta ilusión es el tema que me han puesto, porque, claro, cuando nos plantearon el tema de impacto, de financiación, de impacto y Deep Tech, me pareció que me habían pintado un trilema, de esos en los que solo se podían coger 2 de los lados, ¿no? Y decir, yo puedo hacer impacto y financiación, puedo hacer impacto y Deep Tech, pero no puedo hacer impacto, Deep Tech y financiación y todo junto, ¿no? Parecía como muy, muy difícil. Entonces, antes de entrar en harina, a mí siempre que me preguntan sobre temas de tecnología, y yo antes de la posición que tengo ahora he trabajado muchos años en tecnología de impacto social, siempre repito un mantra, ¿no? Que se ha repetido aquí mucho, pero que lo voy a recordar. El primero es que la tecnología no es neutral, ¿vale? Ya aquí todo el mundo que lo sabe, todo el mundo que está aquí más o menos lo sabe, pero es muy importante destacar este hecho de que cuando nos dicen eso de la tecnología es una herramienta y nosotros hacemos uso de ella, no es cierto. La tecnología tiene la capacidad de influenciar en cómo nos comportamos. En el momento en el que tiene la capacidad de influenciar en cómo nos comportamos, ya deja de ser neutra, ¿no? Otra cosa, y contradiciendo muchas de las ideas que algunos días han salido aquí, ¿no? Desde mi punto de vista, la tecnología no es el motor del progreso, y esto es muy importante. La tecnología y la sociedad, y esto se estudia mucho en filosofía de la ciencia, se co-construyen. Es decir, no podemos pensar que la tecnología siempre es la que hace que la sociedad avanza, sino que la sociedad es capaz de condicionar los avances tecnológicos y los avances tecnológicos condicionan cómo evoluciona la sociedad, ¿no? Y el tercero, que también se ha repetido mucho, es el tema de que la tecnología que la tecnología no se transmite automáticamente en progreso social. Esa correa de transmisión funciona a veces y otras veces no, ¿no? Acemoglu lo acaba de poner encima de la mesa con su libro, pero en realidad esto en esa disciplina de la filosofía de la ciencia llevaba ya décadas y décadas en el que se hablaba de la dificultad de transformar la tecnología en progreso social, ¿no? Entonces, la tecnología está completamente condicionada por las relaciones de poder y por el contexto económico y cultural de las sociedades. Y cuando hablamos de esto, entonces, en realidad, yo siempre digo de las relaciones de poder, siempre digo del contexto económico y digo luego culturales, pero en realidad, en la parte social estamos hablando de la pasta, ¿vale? Estamos diciendo la capacidad que tiene el dinero de influenciar la tecnología que hacemos, la capacidad que tiene el dinero de condicionar cómo esa tecnología genera o no genera impacto, genera o no genera un impacto, ¿no? Entonces, eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Y lo vamos a hacer con 4 personas que además tienen miradas muy distintas y, de hecho, hemos tenido incluso diferencias a la hora de plantear la mesa, que ya, de hecho, lo primero que hago es descargarles de culpa porque yo les envié el guión ayer a la noche o anteayer a la mañana. Este es otro agradecimiento que le tengo que extender a Cotec. Desde que llevo en mi nueva posición, en 2 meses, es la primera, o sea, salir de allí ha sido como una bendición, porque llevo 2 meses sin respirar, así que esto me ha venido muy bien. De hecho, ya me está sonando el teléfono y eso es malo, porque solo tengo el ring solo me suena cuando tengo que coger. Pero bueno, ahora voy a emitirlo.
Entonces, tenemos con nosotros a Rocío. No voy a hacer una presentación extensa, de la misma manera, porque ya lo podéis ver en Internet, no es tan interesante. Está conmigo Rocío Castrillo, que es directora de Emprendimiento y Estrategia de Enisa, Jesús Valera, que es director general de Tecnalia, Jesús Torres, de Gijón Invierte, también consejero delegado de Tosa Capital, y María Herrero Pidal, que es CEO de Transcendent. Entonces, mi primera pregunta es un poco difícil. Para no caer en esa depresión que nos genera los que hablamos de inversión de impacto, cuando hablamos de inversión de impacto, hemos hablado mucho de conocimiento. Solo hay una cosa más poderosa que el conocimiento y es la imaginación. Lo ha dicho una compañera en la anterior charla, ¿no? Eso lo compartirá conmigo Jesús, que es escritor. Por cierto, ya aprovecho para darle un poco de bombo y que le compréis sus libros. La imaginación tiene una capacidad transformadora, que es que tienes que basarte en la memoria y en el conocimiento para construir, ¿no? Entonces, en vez de pensar en ese sistema de financiación que tenemos, os propongo que pensemos en cómo tendría que ser ese sistema de financiación en unas tecnologías como las Deep Tech, en las cuales esas supone construir las bases fundacionales de lo que van a ser las aplicaciones del futuro, ¿no? Cuando hablamos de Deep Tech, hablamos de tecnologías que tienen un proceso de desarrollo muy largo, muy lento, muy alejado del mercado, pero que tiene una capacidad de transformación de toda la tecnología que se va a construir sobre ellas, ¿no? Entonces, la primera pregunta es ¿cómo tendría que ser el sistema de financiación de impacto en esas Deep Tech para que ese impacto, esa reducción de las desigualdades estuviera en el origen de la concepción de esas tecnologías que estamos desarrollando hoy, pero que tendrán un impacto dentro de muchos años? Y le lanzo para que cualquiera, el que la quiera, la coja. Pues venga, me animo. Vaya pregunta, ahí es nada. Bueno, encantada de estar aquí en primer lugar. Es bueno, de hecho, que nos hayan llegado las preguntas tan tarde, porque así venimos con la mente mucho más abierta y nuestros departamentos de comunicación no nos han preparado nada, lo cual también es bueno, porque venimos un poco a reflexionar conjuntamente. ¿Cómo debería ser el sistema de financiación para poder cubrir de una manera más eficiente las Deep Tech? Y yo, quizás un pasito para atrás, ¿cómo interpreto yo que son las Deep Tech? Que es una cosa variada. Tiene varias características que la hacen muy particulares. Quizás el primero, los periodos de maduración, el tiempo que realmente una tecnología necesita hasta llegar a mercado, lo cual marca mucho el tipo de inversión que necesita. Y, por otro lado, yo creo que es muy interesante, hablando de impacto aquí, la capacidad de impacto que tiene, no sabemos cuál es. Sabemos que es mucha, pero realmente cuando hablamos de impacto, no sabemos qué impacto va a tener. Está tan lejos, es tan transformadora, que tenemos poca capacidad, cuando decimos de medir el impacto, que nosotros lo hacemos con algún tipo de inversión que hacemos, está más allá. Todavía nos queda mucho quizá para andar, porque va a ser tan transformador que quizás todavía no podemos ver la transformación social a la que nos aboca este tipo de tecnologías. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos una mirada a medio-largo plazo, quizás más a largo plazo. Y yo creo que hemos hablado, salen muchos foros, esta forma en la que trabajamos muchas veces en la administración pública por proyectos. Tenemos un primer proyecto, acabamos de justificar esto, pasan unos meses, tenemos un segundo proyecto, los grupos de investigación tienen subidas y bajadas, entra gente, sale gente, por esa dependencia, obviamente, de la financiación. A mí, desde el mundo de soñar, lo que me gustaría ver es una financiación menos enfocada en proyectos y más enfocada en vectores de transformación, en una visión más holística de acompañamiento. Sabemos que un proyecto de este tipo de Deep Tech no va a tener unos resultados, bueno, puede que sí, pero digamos que de manera normal no va a tener unos resultados a los 3 años. ¿Qué pasa si al año y medio de estos 3 años les evaluamos y ya les ofrecemos otra financiación de continuidad? Aquí, de nuevo, lo normal es que muy al inicio el formato del instrumento sea de subvención. Nosotros trabajamos con préstamos participativos en Enisa y una de las cosas que estamos explorando a través de nuestro plan estratégico es cómo articular ese ecosistema de continuidad desde la administración pública. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos una base de datos de clientes ahora mismo de unas 8.000 empresas, unos 3.500 préstamos vivos. ¿Qué pasa con esas empresas? ¿Cómo continúan su camino? Pues obviamente sabéis la tasa de mortalidad de las empresas emergentes, de las startups, pero las que tienen camino, ¿cómo encuentran
su escalado, ¿no? Cómo encuentran pues, su camino hacia el ICEX, hacia la internacionalización, hacia ICO, para tamaños más grandes de los que tenemos nosotros. Nosotros estamos en un espacio muy inicial. Que seamos capaces entre todos, nosotros no lo planteamos como ENISA porque estamos muy al principio, pero que seamos capaces de entre todos de articular y de crear este ecosistema donde todo el que necesite pueda encontrar de la manera más directa posible su camino. En este sentido, nosotros también en ENISA, a partir de la ley de startups, estamos trabajando, que yo creo que lo conocéis, lo conoce Cotec porque hemos tenido la ocasión de trabajar con ellos en un análisis de las empresas certificadas, la certificación de empresas como startups. Esto, en principio, las empresas vienen porque nos conocen en ENISA, no ofrecemos financiación, así como nuestros instrumentos, pero damos un sello a aquellas empresas que tienen una capacidad, un carácter innovador y escalable. Esto, tiene una serie de beneficios fiscales, retrasos para el pago de la Seguridad Social y Hacienda, pero para nosotros, como instrumento, va mucho más allá. Nos estamos situando en una posición de identificar, de ser capaces de saber dónde están las empresas, qué están haciendo en unas etapas muy iniciales. Ya vemos otras convocatorias, por ejemplo, de ICEX, por ejemplo, de comunidades autónomas, que utilizan estas certificaciones para generar esos caminos, para seguir andando sobre lo que ya está apoyando la Administración pública. Es quizás un protoinstrumento, no tanto en el sentido de financiarles, sino de identificarles y crearles camino hacia, hacia poder aprovechar todas las oportunidades de la Administración pública que a veces, como sabéis, están distribuidas, es difícil que hablen entre sí, tienen evaluaciones distintas, duplicamos evaluaciones. Es un primer camino en ese sentido de cuál es la financiación o también el tipo de apoyo, más allá que financiación, el tipo de apoyo que queremos dar a las empresas. ¿Y el resto cómo es vuestro mundo ideal? Bueno, yo partiría del hecho de que esta es una carrera que estamos perdiendo radicalmente contra China, contra Estados Unidos, contra Taiwán, contra Japón. Y entonces, ¿qué hacen ellos que no estamos haciendo nosotros, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo deberíamos hacerlo? Yo creo que hacen dos cosas, ¿no? Primero, hacen una innovación mucho más radical que la nuestra, y eso es algo que deberíamos mirar. Igual debemos financiar algo de innovación más radical, ¿no? Y la segunda es que lo hace mucho más rápido, y quizás esta es donde me voy a poner más el foco. He estado recientemente en China viendo cómo lo hacen ellos, tenemos un porcentaje de un centro allí. Lo hacen todo a una velocidad que no es comparable con cómo lo hacemos nosotros. ¿Y por qué lo hacen tan rápido? Hay varias razones, pero yo me voy a detener en una. Cuando miras el porcentaje que España y Europa es más o menos parecido, dedicamos a investigación básica y el que dedican en Taiwán es prácticamente el mismo. En España está en el 0,30 y algo de investigación básica. Europa está en el 0,5, Taiwán está en el 0,3, Estados Unidos en el 0,5, no hay diferencias significativas. Pero cuando aumentas en TRLs, cuando vas a desarrollo experimental, no ya a investigación aplicada, te mueves más a la derecha, el salto es brutal. España está en el 0,4, Taiwán está en el 2,4. Entonces, una cosa que ellos hacen muy bien y que nosotros no hacemos muy bien es acompañar con la financiación a lo largo de toda la cadena de valor. No en la investigación básica, porque eso obliga a nuestros investigadores a hago una investigación y como luego no tengo dinero para escalar, me vuelvo al punto de salida y hago otra investigación o hago un nuevo descubrimiento, ¿no? Ellos lo tienen muy claro. Investigación básica, le dedico el tiempo que le tengo que dedicar, desarrollo algo y luego voy muy rápido a través de la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico, con cantidades de dinero que son 6 veces nuestro multiplicador. Y eso les permite ir muy rápido y, por lo tanto, generar muchísimo impacto. Esta es quizás la primera cosa que diría. Y la segunda es que le dan mucha menos importancia que los europeos a la igualdad, ¿no? Nosotros estamos muy preocupados, todo el día estamos preocupadísimos y me parece bien, es parte de nuestra cultura, pero en realidad la mayor parte de las tecnologías Deep Tech que luego integramos no las hemos desarrollado los europeos, las han desarrollado ellos sobre la base de una desigualdad. Entonces, igual nos deberíamos preocupar menos de que desde el inicio sea igualitario, porque nosotros mentalmente ya tenemos eso en nuestro ADN. En desarrollarlo mucho más rápido, porque lo vamos a desarrollar con un concepto de igualdad muy superior al de Estados Unidos al de China, en vez de luego tener que comprárselo a ellos. Bueno, Cris, muchísimas gracias por la invitación aquí. Yo no soy una experta en temas de Deep Tech. A mí me han invitado por el tema
del impacto social y realmente dedico mi carrera profesional a intentar hacer de puente entre todas esas empresas que generan un valor económico, un crecimiento, un motor de desarrollo maravilloso y que realmente saben que tienen que hacer y dar un paso más para empezar a buscar en esos bienes y servicios que ofrecen a la sociedad, el buscar soluciones a los grandes retos a los que nos enfrentamos. Y ahí es donde entra efectivamente la labor de la Deep Tech para poder acelerar ese proceso de mejorar los procesos y los modelos de negocio de las empresas para generar la triple rentabilidad, la rentabilidad económica, la rentabilidad social y la rentabilidad ambiental de nuestras empresas, ¿no? Entonces, en la pregunta de la inversión de impacto que Borja nos dice, ¿no? ¿Cuál sería el mundo ideal para que la tecnología Deep Tech pudiera acelerar los procesos para solucionar los grandes retos a los que nos enfrentamos? Y Cristina nos contaba lo que está ocurriendo en Valencia, ¿no? El cambio climático es el síntoma, ¿no? La consecuencia es la desigualdad que genera, ¿no? No cuidamos el planeta de Marte porque no hay vida. De hecho, nos preocupa el cambio climático porque detrás hay personas y las más vulnerables son las que les afecta muchísimo más esto, ¿no? Entonces, para mí, la inversión de impacto que tenemos un poco que conceptualizar, Borja, porque todo el mundo habla de impacto y dice, bueno, ¿pero impacto qué es? ¿No? Porque oímos tanto impacto, ¿no? Mismamente en el coqueteo decíamos, pero el impacto incluye la rentabilidad económica, ¿no? Para mí o para el GSG, que lo preside este señor, Sir Ronald Cohen, y que en Cotec lo conocéis bien, él habla de la nueva economía de impacto, que es este nuevo modelo económico mucho más consciente y mucho más responsable. Y ahí lo que dice es que tenemos que pasar, ¿no? Cuando hablamos de inversión, tenemos que pasar del binomio rentabilidad-riesgo, o sea, la mayor rentabilidad posible al menor riesgo posible, al trinomio rentabilidad-riesgo-impacto, ¿no? O sea, la máxima rentabilidad, el máximo impacto positivo al menor riesgo, ¿no? Y dentro de esa triple rentabilidad y ese trinomio, a mí lo que me preocupa y me ocupa es que existen muchísimas tecnologías ahí fuera que ya están funcionando. Seguro que muchísimos de vosotros conocéis la aplicación concreta y yo, en cambio, tengo los retos sociales y no encuentro las tecnologías para solucionar esos retos, ¿no? Y todo el mundo dice, pero si eso ya se ha inventado. Y digo, ¿y dónde está, no? Y luego hablaremos de un ejemplo social al que se podría aplicar estas tecnologías. Pero hablando de la inversión de impacto, creo que tiene que cumplir 3 condiciones y que efectivamente la Deep Tech las cumple, ¿no? Y es el tema de la intencionalidad, ¿no? La inversión de impacto busca la intención de generar un impacto positivo. Tiene que medir ese impacto y lo tiene que medir de una forma rigurosa y tiene que tener el aspecto de adicionalidad, que quiere decir que ese impacto social está ahí gracias a que ese inversor está ahí para poner ese capital. De no tener inversión de impacto no se podría lograr ese valor social que queremos hacer. No sé si quieres complementar con algo. Sí, algo tendría que decir. No necesariamente, ¿eh? No te sientas obligado. Pues creo que sí, porque, y no pretendo eludir la pregunta, que es compleja, pero es interesante, pero sí que me parece justo hacer un mínimo reconocimiento local, porque además creo que el Ayuntamiento de Gijón es sponsor de este evento, ¿verdad? Estamos en la ciudad que tiene el Ayuntamiento, que constituyó el primer fondo de capital riesgo promovido por un ayuntamiento en solitario de España. Creo que son 8.000 y pico ayuntamientos. Esto lo hizo el Ayuntamiento de Gijón en el año 2010. Fijaos el contexto del año 2010, en plena crisis financiera, la crisis financiera que se denominó la más importante del mundo después de la Gran Depresión, etcétera, etcétera. Y esto venía como consecuencia de que en aquel momento no había un problema para financiar proyectos Deep Tech, había un problema para financiar cualquier proyecto. O sea, sabéis que los bancos habían cerrado completamente el grifo del crédito y demás. Era necesario, y además evolucionar un sistema de subvención a fondo perdido que todavía existía con fuerza en aquella época para
pasar a una inversión con retorno que además produjese el impacto de fortalecer los balances de las compañías, diluyendo la deuda y demás. Bueno, el fondo fue tan... Y además el sistema de gobernanza que utilizó el ayuntamiento en aquel momento era realmente disruptivo, porque delegaba la gestión en una entidad privada especializada en la gestión del fondo. O sea, era casi como el más difícil todavía, ¿no? El resultado fue francamente positivo, se cumplieron los objetivos fundacionales y, de hecho, el fondo se fue ampliando con determinadas extensiones a una línea de capital semilla que no estaba previsto en origen, pero que se fue implementando. Y si no recuerdo mal, al final, solo en la ciudad de Gijón, fueron financiados como, creo que 65 proyectos aproximadamente. Finalizada esa etapa, el propio ayuntamiento ha constituido el Fondo 2, que se ha puesto en marcha hace año y medio aproximadamente. Parece que lo que he contado pudiera estar fuera de contexto respecto a la pregunta. A mí personalmente no me lo parece. Nuestra experiencia en la sociedad gestora de este fondo, Torsa Capital, nos ha llevado a desarrollar un core dual, porque nosotros, como entidad gestora constituida en el año 2006, estábamos diseñados para constituir fondos exclusivamente privados. Al encontrarnos con una necesidad de una administración pública cercana, porque somos la única entidad que hay en Asturias que se dedica a esto, bueno, pues fuimos desarrollando el equipo y el expertise necesario para hacer esta actividad. Y intento concluir esta primera intervención por mi parte. Nuestra experiencia en financiación de proyectos Deep Tech es: nunca hemos sido capaces de invertir en un proyecto Deep Tech desde los fondos privados. Las experiencias que hemos tenido en fondos lo hemos hecho desde fondos públicos. Y bueno, hay todo un racional que creo que es tan obvio que quizás no sea necesario explicarlo, ¿no? Pero los objetivos del fondo público respecto a rentabilidad económica son mucho más laxos, buscamos más un rendimiento social y un resultado de impacto, mientras que los fondos privados, si la tasa interna de retorno por los tiempos de maduración del proyecto no encajan, es imposible introducir el capital. No, y de hecho esto me conecta completamente con la segunda cuestión que quería plantearos, y es que la financiación de impacto siempre destaca este eslogan del doing good, doing better, ¿no? Y yo siempre que lo oigo me viene a la cabeza una expresión un tanto burda, pero digo, coño, claro, si todos queremos hacer doing good, doing better, yo quiero ganar más haciendo el bien, eso estamos de acuerdo. Pero la pregunta es, y esta es la pregunta que tiene el Deep Tech detrás, es, pero ¿y si no haces mejor? Es decir, si tienes menos rentabilidad, si quieres tener más impacto y menos rentabilidad y tienes un periodo de más largo plazo, ¿no? Y aquí se han comentado dos modelos completamente distintos en los cuales la interacción entre lo público y lo privado ha encontrado una respuesta para ese not doing good, doing better. Lo voy a hacer mejor, pero voy a tener menos rentabilidad y entonces tiene que entrar lo público, ¿no? Tecnalia es un ejemplo de esa mirada a largo plazo. Antes lo hablábamos, ¿no? Que hablar de Tecnalia es un poco raro porque es como hablar de Dinamarca. Y dices, no, porque Tecnalia, pero claro, solo hay una. Entonces no sé si es una cosa que podamos extender, pero por lo menos es algo que está ahí y que nos sirve como modelo, ¿no? Pero también esos modelos de blended finance en los cuales lo público entra para cubrir mucho más riesgo. ¿Cómo creéis que tienen que ser estas relaciones? ¿Creéis que hay instrumentos como el que has contado o como Tecnalia, que podría ser un ejemplo, pueden ser ejemplos para generar estos modelos mixtos de público-privados en los que se financie el Deep Tech? Bueno, yo por empezar, hablando del Fondo de Impacto Social, que yo creo que muchos conocéis, España ha sido el primer país que ha conseguido de los fondos NextGen hacer un fondo dirigido especialmente, ¿no?, a fomentar la inversión de impacto, pero sobre todo con un foco de impacto social en diferentes sectores en España. Y aquí esos 400 millones de euros creo que van a ayudar a capitalizar, ¿no?, ya no solo el dar a conocer qué es la inversión de impacto, que es otro de los problemas que existen, no solo que no haya inversión de impacto suficiente, sino que no se conoce la inversión de impacto, los vehículos son complejos, la medición, no hay un modelo estandarizado, hay una serie de claves que yo creo que este Fondo de Impacto Social, dinero público de los fondos NextGen de Europa, creo que va a ayudar a canalizar inversión privada hacia esas deep tech que hacen, ¿no?, doing good and doing better, ¿no? Yo, quizás es porque vengo de una zona donde la colaboración público-privada se lleva bastante en la sangre, ¿no?
tiene dos caminos, en que lo público entienda que está por el bien del desarrollo de la parte privada, porque eso es bueno para la parte pública, y que la parte privada entienda que tiene que tener un compromiso, ¿no? Un compromiso social, un compromiso con la tierra, un compromiso con el territorio, ¿no? Yo creo que eso, al menos en Tecnalia, lo entendemos perfectamente. Pero creo que ni siquiera eso es suficiente en la competición en la que estamos hoy en día. O sea, a mí me parece que necesitamos dar... Os voy a poner un ejemplo que para nosotros ha sido paradigmático, ¿no? Creamos una tecnología nueva que permite separar hidrógeno de una mezcla de gases. Hidrógeno, impacto social, descarbonización. Era evidente que eso tenía sentido, doing good, doing better, no había ninguna duda. Hacemos el desarrollo junto con la Universidad de Eindhoven, desarrollamos la tecnología, la protegemos por patente, la intentamos sacar al mercado, creando una startup, y ese startup, pues en la primera fase necesitamos un dinero de bolsillo casi, para Deep Tech es un dinero de bolsillo, ¿no? $500,000, lo conseguimos sin demasiada dificultad porque era un proyecto fácil de vender, pero llega un momento en que hay que poner 10 millones encima de la mesa, ¿no? Y desaparece todo el mundo, desaparece todo el mundo. Inversión de riesgo, hidrógeno, ni más ni menos, 10 millones de euros, hay que hacer una fábrica, ni más ni menos, hay que hacer una planta allí, en un polígono industrial en Vizcaya, al lado del aeropuerto, no es lo más sexy del mundo, ¿vale? Y desaparece. ¿Y qué aparece? ¿Quién aparece? Aparece un fondo francés, un fondo noruego y un fondo americano. Y ponen, sin inmutarse, 12 millones de euros. Ahora estamos en la serie B, 40 millones de euros de inversión, con una valoración ya de casi 100 millones de euros para la compañía. No hay dinero español. No aparece en ningún momento dinero español. Aparece el fondo de Bill Gates que quiere ir, aparecen unos de Hong Kong, aparecen de Dubái. Es que tenemos una aversión al riesgo que hay que romper. Y aquí no hay un problema de doing good, doing better. Es evidente que es doing good, doing better. El problema es que queremos el doing good, doing better con bajo riesgo, ¿no? Es decir, quiero ganar dinero, pero no me pidas que arriesgue el mío, ¿no? Y entonces, cuando vamos muchas veces al capital más cercano, ya en esos rangos, para conseguir $500,000, insisto, no hay mucho problema. Cuando salimos, nos dicen, ya, pero igual avanza un TRL más. Y entonces vuelve, y cuando avanzamos un TRL más, bueno, ya, pero ¿tienes tracción comercial? ¿No? No, bueno, cuando tengas tracción comercial, bien. Cuando tienes tracción comercial, bueno, ya, pero cuando factures 1 millón de euros. ¿No? Y dices, hombre, ya, si cuando facture 1 millón de euros ya no te necesito, ¿no? Entonces, ahí estamos atascados en este país. Necesitamos desbloquear esto. Yo totalmente de acuerdo con el mensaje que se lanza. El escalado es muy difícil. A mí, mi sensación, y es verdad que no tengo un estudio sobre esto, pero lo que son rondas de 2 millones en España equivalen a 10 millones en Estados Unidos. Es el mismo momento de la empresa, no sé si eso marca mucho la eficiencia de las nuestras y la capacidad, obviamente, de pensar en un tamaño muy grande. Entonces, claro, nosotros sí lo vemos, que ese salto a veces es obligado por parte de nuestras empresas si desean realmente llegar a esos tamaños. Nosotros, bueno, en ENISA trabajamos también la colaboración pública-privada un poco de base, en cuanto nuestros préstamos participativos tienen que ir acompañados de financiación privada mediante aumento de entrada de capital o algún otro, bueno, pues un poco que realmente se vea que hay interés desde el punto de vista privado que a nosotros también nos permita acompañar con más fuerza esas apuestas que obviamente son importantes. Nuestros tamaños no están para esa ronda de 10 millones. Yo sí tengo la esperanza también de los nuevos. Hay nuevos fondos, como por ejemplo el FOCO de Cofides, que ya son 2.000 millones y que están pensados para entradas en capital de más de 20 millones. Todavía no están en marcha, pero claramente, bueno, tenemos Invierte, que también ha hecho inversiones con un tamaño importante. Yo creo que esto era claramente una limitación. Sí, todavía Invierte está más rodado, Foco quizá un poco menos, pero vamos a ver claramente el camino aquí, y esto es precisamente una petición seguramente al sector privado, porque el Foco va a ir al mismo juego, mitad y mitad. El ICO también haciendo, bueno, pues con un refuerzo muy importante del plan de recuperación. Yo creo que este camino hay que andarlo, porque si queremos jugar
en las ligas de ser los primeros del mundo, que es el juego de las Deep Tech, pues no hay otro, o sea, no es me quedo el séptimo, porque es como un poco el juego de todo o nada, vamos a tener que coger unos tamaños al que no estamos acostumbrados como país. También es verdad que aquí deberíamos jugar también un poco más a nivel europeo, que también se empieza a escuchar, ¿no? La apuesta tan importante, pues tenemos el informe Draghi, la estrategia de Deep Tech. Hay un camino que abrimos, la pregunta es si seremos lo suficientemente rápidos, que yo creo que lo has marcado perfectamente, porque los ritmos van muy rápidos, todo lo que esperemos se va perdiendo oportunidad, teniendo en cuenta el talento que tenemos a nivel conocimiento, porque hay grupos haciendo cosas muy buenas, nuestra sensación que cogen un tamaño y se van a otros países. Y no tenemos ni prácticamente ni la oportunidad de ofrecerles un equiparado. Yo tengo justo un amigo en Harvard que se fue porque se fue a Boston queriendo quedarse en España, perdiendo dinero, porque no tenía capacidad de seguir creciendo. Pues no sé si tendremos capacidad para que vuelva en algún momento. Al hilo de lo que dice Rocío, la percepción o la valoración que tenemos en el sector del venture capital en España es que hemos generado un ecosistema bastante amplio para atender proyectos en fase seed, spin-offs que salen de universidades, de centros tecnológicos y demás, que permite poner la empresa en marcha. En el momento que la empresa coge un poco de tracción y necesita empezar a invertir para escalar, se encuentran con un vacío que es muy difícil, que no está siendo posible cubrir. Y eso está haciendo que muchas empresas vayan desapareciendo en el camino y algunas hacen las maletas y se van porque encuentran la respuesta fuera de España en muchos casos. Sin embargo, sí que las que cruzan esa especie de valle de la muerte y llegan a nivel scale-up, ahí sí que tienen más fácil encontrar partners, porque ya los fondos más tradicionales de private equity sí están atendiendo ese tipo de proyectos. Pero el vacío está perfectamente identificado en ese tramo. Pero ¿y creéis también que puede ser por un tema de una cuestión de cultura inversora, ¿no? Es decir, sí, lo que, o sea, hay una también, o sea, si estamos hablando de que aquí no hay capacidad de hacer scale-up, pero por ejemplo con vehículos de financiación con vehículos de inversión que tengan que ver con el ámbito inmobiliario, un caso muy particular en España en el que el crecimiento de la rentabilidad en el ámbito inmobiliario es tan alto, hace que se generen eso, o sea, que esos fondos existan y se desvíen hacia inversiones que son de más corto recorrido, mucho más rápido retorno y con unos niveles de rentabilidad muy altos. ¿Hasta qué punto se puede cambiar la cultura de la inversión si estos sectores no ofrecen una rentabilidad y además lo ofrecen a un sector mucho más amplio, o sea, a una temporalidad mucho más larga? ¿Cómo puedes cambiar esa cultura de emprendimiento si lo cierto es que no es tan atractivo? ¿Cómo lo hacemos atractiva? A ver, yo no tengo la solución. Es básicamente para que hagas mi trabajo. No la conozco. ¿No? Lo único que puedo contar es lo que está ocurriendo por el mundo. O sea, en la Unión Europea, en nuestro sector conectado al organismo o al departamento correspondiente de la Unión Europea, estamos representados por Spain Cap, etc. Sabemos lo que está ocurriendo allí. O sea, hemos notado en los 2 últimos años, lo que antes decía Jesús, hay una conciencia cada vez mayor de que estamos perdiendo el tren de la competitividad a nivel mundial porque en tecnología Estados Unidos está donde está y Asia ya está donde está. Y porque en Europa no han emergido proyectos de la misma teniendo la masa crítica, que bueno, pues es una cuestión cultural. Quizás hemos estado muy focalizados en el estado del bienestar, quizás nuestra aversión al riesgo es muchísimo mayor, y esto sabemos que es así, muchísimo mayor que cómo contemplan y cómo gestionan el riesgo en Estados Unidos. Y bueno, China es otro mundo y funciona con otras claves y todos sabemos cuáles son. El Estado chino es inmensamente poderoso y además como que no tiene que pedirle permiso a nadie para tomar, porque no tiene que llevar las cosas al Parlamento, ni se debate en un Senado, ni vuelve. Pero las cosas se hacen mucho más rápidas y son muy eficientes, entre comillas, ¿vale? Pero el año pasado, creo que fue a finales del 2023, la Unión Europea puso en marcha
una iniciativa que es la creación de un fondo de fondos que de momento está todavía en fase de suscripción, que lo tienen que suscribir los Estados y una vez que lo suscriban los Estados pasará al sector privado para seguir capitalizándose. No se cree que vayan a entrar inversores privados, se trata de que entre capital institucional. ¿Qué es capital institucional? Bueno, pues el capital un poco de responsabilidad social corporativa. Serán los grandes bancos al final y las grandes multinacionales quienes tendrán que complementar al Estado. Sabemos, hace pocas semanas estaban suscritos 2.000 millones, esto es lento, y al final lo normal es que salga un fondo de fondos de unos 10.000 millones para empezar, que se dedicará exclusivamente a Deep Tech y algunas compañías específicas Scale-up que tengan potencial de llegar a unicornio. Así lo he leído, ¿vale? No creo que se ponga en marcha, que se ponga en funcionamiento antes de un año o año y medio, pero bueno, la iniciativa está puesta en marcha porque se han dado cuenta que si el sector público no tracciona la actividad inversora en este tipo de proyectos, el sector privado no lo va a hacer en mucho tiempo. El sector privado será oportunista y aprovechará las oportunidades de las empresas emergentes. Estará bien porque no se irán a Estados Unidos y tal, pero tendrá que ser el sector público más capital institucional. Y el instrumento se llama algo así como ETCI, que debe ser algo como European Tech Champion Initiative. Se trata, al final el objetivo es tan sencillo como en Europa debería haber 3 o 4 campeones del mundo en tecnología, que no los tenemos. ¿Podéis, para ir cerrando con un poco de alegría, podéis darnos ejemplos de cosas que creáis que puedan inspirarnos? Tecnalia tiene, Tecnalia es en realidad es una especie de vehículo de construcción de estas, de transición, digamos, de ideas a scale-ups. No sé si podéis darnos algún ejemplo de empresas tecnológicas Deep Tech que hayan recorrido de manera exitosa. Si quieres, cuando llegues a la parte de scale-up no hace falta que digas que nos lo han comprado otros. Nos quedamos con la idea de que ha salido de aquí. A ver, yo creo que partíamos todos de la misma situación, ¿no? Yo sí que creo que hay una aversión al riesgo muy grande y entonces es fácil señalar a los demás. Me voy a señalar a mí mismo, ¿no? Eso nos pasa. Nos pasaba y nos sigue pasando en Tecnalia, ¿no? ¿Por qué? Pues, y hay un ejemplo muy bueno en Europa que es la industria de la automoción, que es exactamente este mismo ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando te va bien no tienes necesidad de cambiar. Entonces, yo cuando hice un planteamiento de que necesitábamos dar un salto muy grande en la organización en cuanto al número de startups que creamos y el impacto que genera esa startup, mucha gente me miró como diciendo, ya bastante tenemos con atender a las empresas que ya están en el País Vasco, en nuestra cercanía y extendernos un poco más en el resto de España, ¿no? Entonces era como, con todo el tejido industrial que hay, dejemos lo otro para otros, ¿no? Y decía, es que no puede ser así. Es que nosotros tenemos que no solo atender al tejido industrial, sino desarrollar nuevo tejido industrial. Eso nos ha llevado a cambios internos profundos. Para empezar, somos el primer centro tecnológico homologado en el programa Invierte. Claro, es que no podía ser que nosotros no estuviéramos homologados porque somos un inversor Deep Tech. En fases tempranas, todo lo que quieras, pero somos un inversor Deep Tech. Eso nos ha permitido cambiar el mindset, ¿no? Cambiar la mentalidad de nuestra gente, en la que entienda que sí que tenemos la obligación, no ya la capacidad, la obligación de desarrollar startups de alta tecnología que compitan a nivel internacional. Y eso nos ha llevado a crear H2Site, el ejemplo de hidrógeno que he puesto, a desarrollar un taxi volador, que es uno de los únicos 7 proyectos que hay en el mundo de desarrollar un taxi volador. Nos ha permitido dar un salto mental, ¿no? Eso es, yo creo que lo necesita hacer el país. En nichos concretos, no en todo, porque España tiene el país que tiene el tamaño que tiene, en nichos concretos tenemos muy buenas empresas. Cuando las hemos desarrollado, hemos sido capaces de hacer grandes cosas. En nichos concretos de alta tecnología Deep Tech, tenemos que intentar ser campeones mundiales. Si somos capaces de hacer eso, que creo que somos como país, creo que eso garantizaría mucho nuestro futuro. A mí me gustaría destacar un tema que hemos hablado de la cultura europea con mayor aversión al riesgo. Yo creo que eso viene también porque en Estados Unidos y en Asia yo creo que tienen una cultura de fracaso mucho más avanzada que la nuestra, ¿no? Aquí el emprendedor que fracasa es ya un no. Pero creo también que no tenemos lo que tienen los americanos, que es un índice como el Nasdaq, que provee de recursos financieros a estas empresas tecnológicas y que yo creo que es la gran
causa que genera las super empresas tecnológicas que tienen en Estados Unidos o también en China, ¿no? Pero aparte de eso, me gustaría volver a que estamos hablando de Deep Tech y desigualdad, ¿no? Estamos hablando de impacto social. Si ya es difícil conseguir rentabilidad a poco riesgo en, ¿no?, el Deep Tech normal, el Deep Tech aplicado a generar impacto social o solucionar retos sociales es aún más difíciles. Nosotros en Transcendent tenemos dos ejemplos, hablando de ejemplos positivos. Uno es Amadeus, es una empresa tecnológica que se dedica al sector turismo y a viajes y que cada vez más, debido al compromiso de su consejero delegado, quieren transformar el modelo del turismo para que sea un modelo no solo sostenible en su parte ambiental, sino que genere un impacto social importante, tanto en su cadena de valor, empleo, comunidades vulnerables donde están estos hoteles y estos locales, y que es muy bonita y que nosotros estamos acompañando muchísimo en ello, ¿no? Pero, por otro lado, esto no soluciona un reto social, ¿no? Tenemos un segundo ejemplo con los que trabajamos, que muchos conoceréis aquí, Cristina lo conoce bien, se llama Tu Techo. Es la primera empresa social que cotiza en bolsa y su misión es acabar con el sinhogarismo en España, ¿no? Es una gran noticia y, de hecho, está como caso de éxito para nuestros socios europeos, porque realmente está consiguiendo dar vivienda digna a todas esas personas en España que no la tienen, ¿no? Pensamos que el sinhogarismo es la gente que vive en la calle, el sinhogarismo es muchísimo mayor que la gente que vive en la calle, ¿no? Son todos esos menores que con 18 años su regalo de cumpleaños es aquí está la puerta y adiós, y ahí le están esperando, pues os podéis imaginar qué tipo de personas, ¿no? Es las personas que huyen de la trata, personas que también huyen de su hogar por violencia de género, son aquellas personas que tienen un problema, los llamados adictos, ¿no?, de drogas o de alcohol, que se quedan sin vivienda y que no se pueden recuperar porque el método de Housing First dice que hasta que esa persona no tenga una vivienda digna es muy difícil que pueda recuperar su salud mental y física, que se ha ido deteriorando por esa pérdida de vivienda, ¿no? Bueno, pues Tu Techo, que se lanzó hace 2 años en España y que ya ha recaudado de capital privado único 40 millones de euros, tiene una rentabilidad bruta del 6%, o sea que cada euro que entra tiene un 6% de rentabilidad y está ayudando a personas que estaban, ¿no?, en esa situación de no tener una casa. Pensar además que no es solo colectivos tremendamente vulnerables. Por ejemplo, en España se han recibido muchísimos venezolanos y cubanos en España que, debido a que no han podido regularizar su situación y acceder al mercado de trabajo, se estaban quedando en una situación precaria. Hablamos de médicos, abogados, notarios, gente con una proyección laboral súper importante. Gracias a haberle dado una vivienda, un domicilio donde poder recibir ahí la documentación necesaria para poder trabajar, hoy están, por supuesto, integrados en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ¿cuál es para mí la call? Tenemos empresas sociales que están haciendo cosas increíbles. ¿Cómo la Deep Tech puede ayudarnos, ¿no?, en Tu Techo a optimizar y poder buscar, automatizar y digitalizar todos los procesos de búsqueda de vivienda, que sea óptima, que realmente, ¿no?, responda a las necesidades que necesitan estas personas? Estas personas tienen que estar cerca de un clínico o cerca del taller donde reciben terapia o cerca de su sitio de ocupación de trabajo o de formación. Y cómo podemos utilizar lo que ya existe, no lo que está por venir, que seguro que entre todos ustedes tienen unas grandes proyecciones de desarrollo de nuevas tecnologías, pero lo que ya tenemos, cómo podemos conseguir que seamos el primer país en el mundo que consiga acabar con el sinhogarismo, y que es realmente posible, ya que solo son 40.000 personas las que están registradas como personas sin hogar en España, y sobre todo que se ha calculado que son unos 1.200 millones lo que costaría solucionar esta lacra social. Bueno, pues por ir resumiendo y cerrando, yo creo que, por supuesto, no hemos cerrado el trilema, no creo que hayamos sido capaces de hacer que ese trilema se cumpla, ¿no? Yo tenía una amiga que su padre era bastante bestia y ella se ha hecho una novia, un novio que era angoleño, era artista y era rasta.
Y entonces siempre le decía, yo te hubiera aceptado un angoleño rasta, un artista rasta o un angoleño artista, pero nunca te hubiera aceptado las tres. Me tuviste que venir con algo demasiado grande, ¿no? Pues esto es igual. En realidad tenemos una dificultad de juntar estas tres cosas. ¿Cómo financiamos impacto? ¿Cómo lo hacemos en Deep Tech? Es una pregunta que todavía está sin responder, pero yo me quedaría con tres conceptos que creo que subyace en todas las intervenciones que habéis tenido. El primero es paciencia, es decir, hace falta, o sea, para trabajar tecnologías como las que estamos hablando y pensar en el impacto potencial que tendrían, que muchas veces es muy difícilmente cuantificable, tienes que tener mucha paciencia. Necesitamos instrumentos que sean pacientes, ¿vale? Necesitamos instrumentos que sean capaces de acompañar en un periodo de tiempo largo y que no rompan, ¿no? Como decía Rocío, que no rompan el proceso de financiación. El segundo, y creo que es clave, es la colaboración público-privada. Ha salido en todos los temas. Parece una obviedad que el mercado privado no va a satisfacer las necesidades de financiación que necesitan estas Deep Tech y que ese diferencial de rentabilidad lo tiene que aportar lo público. Y es una colaboración que es win-win, porque los inversores privados van a seguir teniendo una rentabilidad, quizás no tan alta como la que podrían tener, o sí, pero lo público consigue los objetivos que tiene en el core, en el centro digamos, de su mandato, ¿no? Y la tercera, y yo creo que enlaza muy bien con lo que decía Jesús, es la visión. Es decir, creo que hace falta una visión país o una visión territorio, una visión que nos permita imaginar futuros que ahora parecen imposibles, ¿no? Porque yo siempre le digo a mi equipo que cuando alguien nos dice que algo es imposible es porque quiere que no lo hagamos, ¿no? Entonces lo posible y lo imposible siempre es negociado. Es decir, de hecho las soluciones siempre aparecen cuando queremos que aparezcan, hasta entonces no aparecen nunca. Entonces demuestra que lo que era imposible de repente mañana no lo es, ¿no? Pero hace falta esa visión que yo, por ejemplo, creo que se transmite en un instrumento como los PERTE, de decir, podemos tener ese nicho, podemos tener un nicho de desarrollo de un sector en el cual nosotros seamos punteros, pero esto requiere una mirada de muy largo plazo, de interacción de muchas industrias, de una cadena de valor que se integra y que tiene que tener que tiene que ser capaz de hacer un crowding de fondos, de un crowding de cerebros, de personas que piensan, pero para eso hace falta una visión, tener muy claro hacia dónde queremos ir. Yo creo que con esas tres palabras nos podemos quedar. Muchísimas gracias por todas vuestras aportaciones y muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos.